presento mi última obra, Ayacucho, la última batalla de la independencia americana. Y qué mejor lugar para presentar el libro que precisamente acá, en el campo de batalla, donde tuvo lugar esta batalla de Ayacucho. Estamos en el pueblo de Quinua, en la pampa de Quinua, estamos muy cerquita de Ayacucho, precisamente, como les decía, en el terreno donde se libró esta batalla decisiva del conflicto de independencia americano. Todavía seguiría la independencia, se va a conmemorar el año próximo, en 2025, el bicentenario de la independencia de Bolivia, el bicentenario de la independencia de Uruguay, pero se puede decir, y todos los especialistas estamos de acuerdo en confirmar, que este fue el escenario decisivo, definitivo, que confirmó la independencia de toda América y que he intentado retratar de manera fidedigna a través de fuentes documentales primarias dentro de esta obra que les presento a ustedes. Muchas gracias. Lo que yo hago no es centrar la atención en el propio conflicto, sino en las circunstancias en donde se desenvuelve el conflicto. Es decir, unos antecedentes fundamentales que tienen que ver pues, con el cambio sistémico dentro del sistema, digamos, de administración y gobierno de los territorios americanos, ocasionado además por el reformismo borbónico. Hago una introducción a lo que esto supone y cómo esto conlleva una serie de enfrentamientos o una desestabilización general dentro de los territorios americanos que finalmente ocasiona este conflicto. Y por otra parte, después de analizar realmente brevemente la batalla y el desarrollo de la batalla, lo que hago es una visión general panorámica sobre las consecuencias de la batalla. Quizá una de las principales consecuencias es la falta, digamos, de unión o la división ya absolutamente inviable e imposible entre los territorios americanos y la propia corona española, que va a intentar de cualquier de las maneras posibles seguir recuperando esos territorios que ellos consideran propios, perdidos y que es posible que todavía puedan recuperar. A lo largo del siglo XIX van a seguir insistiendo en la necesidad de recuperar esos territorios que la propia corona va a seguir considerando como suyos. Hay algunas fuentes que se aportan o a fuentes originales basadas en registros de periódicos, tanto en el Perú como en México, donde se afirma y se reafirma que la corona española podría haber mirado de otra manera a los territorios americanos que inevitablemente se iban a independizar. Había perdido, decían las informaciones periodísticas, había perdido la corona una valiosísima oportunidad para, después de haber reconocido la independencia de esos territorios americanos después del conflicto de Ayacucho, haber sido la primera en obtener beneficios de todos esos territorios. Como hermanos que eran, decían, como que compartimos una misma religión, una misma cultura, un mismo idioma. España estaba posicionada, según se reconocía en la propia prensa, de una manera preeminente para haber negociado de manera ventajosa, comercialmente ventajosa para los intereses hispanos, con todos esos territorios americanos que inevitablemente iban a independizarse. Bueno, esa es quizás la consecuencia fundamental de este conflicto que narro en Ayacucho, y además otra de las consecuencias absolutamente fundamentales es que, como consecuencia de este largo conflicto de independencia que yo indico dentro del libro que es una guerra civil, no un conflicto de independencia, estamos hablando de que en la batalla el 90% de los miembros de ambos ejércitos son americanos, solamente queda un 10% de europeos, fundamentalmente colocados dentro de los generales que están participando en el conflicto por parte del bando realista. Estamos hablando de que realmente se pierde una valiosísima oportunidad para haber concluido un conflicto tan largo, y eso, al no haberse concluido en un tiempo prudencial, lo que genera además es una deuda enorme
las nuevas naciones americanas nacen lastradas por esa deuda enorme contraída fundamentalmente con los ingleses, a los que están comprando constantemente armas y pidiendo constantemente préstamos. Todo eso va a originar que este nuevo periodo de las naciones americanas recién independientes nazcan precisamente lastradas precisamente por esta deuda, como consecuencia de este largo conflicto. Tuvieras que resumir los valores agregados de tu libro en 5, ¿qué 5 cosas dirías para que los lectores lo conozcan? Pues que primero que analiza el conflicto como una guerra de independencia y que no se trata de una simplista visión de un enfrentamiento entre americanos y españoles. Absolutamente nada que ver. Es un enfrentamiento entre americanos y americanos, entre españoles y españoles. Fíjate, Mabel, que cuando se va a celebrar la batalla comienza a las 9 de la mañana, a las 8 de la mañana hay un parlamento de paz. Están los dos ejércitos ya posicionados, uno enfrente del otro, y por parte del general Córdoba y por parte además del virrey La Serna, envía al general Monet para que converse y llegan a un acuerdo, y es permitir en tierra de nadie que se reúnan familiares, amigos, hermanos, que unos estaban en un bando y otros estaban en otro. Y efectivamente se produce la unión en ese momento, por ejemplo, de los hermanos Tur, valencianos los dos, Antonio, Vicente, uno en el bando realista, otro en el bando patriota, y cuentan las crónicas que bueno, se juntaron y cuando se iban a dar un abrazo, el realista, Antonio, le dice al patriota Vicente que, bueno, ¿qué hace en ese bando, ¿no?, de los patriotas, de los rebeldes, que está llenando de ignominia a toda su nación, ¿no?, y incluso que está insultando a su propia familia. Entonces el otro se da la vuelta inmediatamente y dice: mira, yo no he venido aquí para que me insultes. Y cuando está regresando al bando patriota, el hermano sale corriendo y la abraza por la espalda y los dos empiezan a llorar, y bueno, es un episodio absolutamente dramático, pero que resume muy bien que este conflicto es un conflicto realmente, que es una guerra civil, y no se trata solamente de esa visión simplista que se había mantenido de americanos contra españoles. Hay además liberales contra absolutistas, hay centralistas, hay, en fin, toda una variedad ideológica, de orígenes, y que complejiza enormemente todo este proceso. Esa seguramente sea la conclusión más clara. Y luego el enfrentamiento interno, por otra parte, también dentro de las tropas patriotas, esa visión que se refleja dentro de la obra entre el enfrentamiento permanente entre Bolívar y Santander. Por ejemplo, Santander no está dispuesto a seguir gastando plata, ni recursos humanos, ni enviando ejércitos adicionales para una guerra que Santander estima que no es la guerra de Colombia, que es una guerra lejanísima. Y en un escrito, en una carta absolutamente maravillosa, Bolívar le dice: fíjese, qué manera de ver un conflicto que es un conflicto de todos, no es un conflicto de Bolívar, no es un conflicto solamente de Colombia, ni es un conflicto de Santander, es un conflicto de la América entera. Y usted únicamente lo que me da constantemente son especies, y yo le doy esperanzas con todo lo que yo estoy haciendo por la América, para mantener una América unida. Y le da, digamos, las claves fundamentales en ese escrito a Santander, indicándole que si el Perú se pierde toda Colombia, con lo cual no es una guerra solamente del Perú, es una guerra de toda la América, y obviamente que afecta en primer lugar a Colombia. Y otra de las visiones que se da es que, digamos, hay dos puntos focales dentro del conflicto de independencia. Un punto focal es el virreinato del Río de la Plata, un punto focal en cuanto al estallido de la independencia. De ahí sube hasta el Alto Perú y va revolucionando
Chile, el Alto Perú, y se convierte en un punto focal absolutamente fundamental para entender lo que va a suceder posteriormente y para llegar hasta la batalla de Ayacucho al sur. Y luego otro punto absolutamente focal al norte, por la rebelión de la Capitanía General de Venezuela, la rebelión del Virreinato de la Nueva Granada y la confluencia de esos dos puntos focales en Ayacucho es lo que explica finalmente y de manera definitiva la independencia de toda América. Y a nivel de fuentes, ¿qué fuentes inéditas? Pues me he basado en fuentes del Archivo General de Indias, me he basado en fuentes maravillosamente, todas las memorias de todos los que intervinieron en la batalla, muchos de los generales, están ya digitalizadas, con lo cual se convierten en una fuente absolutamente fundamental para no solamente analizar la batalla, sino analizar la visión de cada uno de los bandos dentro del conflicto de independencia, en unos años tan decisivos, tan fundamentales como ese. Hice, digamos, una primera revisión de todas esas fuentes para escribir este libro, y ahora voy a hacer otra segunda revisión para escribir un libro adicional que será un complemento para Ayacucho, para analizar esas dos visiones enfrentadas en torno a la batalla, cómo los patriotas percibieron la batalla, por oposición, cómo los realistas también en sus memorias percibieron esa batalla.